Entregó todo por nosotros. Nosotros no podemos darle unas horas en la semana para alabarlo y para glorificarlo por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará. A veces pensamos que cumplimos con Dios ofrendando, diezmando o viniendo los domingos, ¿no? Este mensaje que lo estoy dando es para el que no vino de su grupo familiar y usted le diga, la pastora les mandó un mensaje, ¿ok? Les mandó un recado. El regaño no es para usted, ¿ok? Así es que quite su cara de limón agrio y sonríe porque Cristo nos ama. Amén. Bien, amado hermano, pues hoy tengo el privilegio de compartirle. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestros corazones y cumpla el propósito, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos, que seas tú, Espíritu de Dios, hablando al corazón, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Hoy te damos la bienvenida y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirle de un pasaje muy conocido y es más conocido por los niños que por los adultos a veces. Jesús y Zaqueo. ¿Se ha escuchado de ese pasaje? ¿Lo ha leído? Amén. Los niños, cuando les compartimos de Zaqueo, inmediatamente dicen, ¡ay, del chaparrito, del chiquito! Porque se lo hemos dicho tantas veces a los niños, ¿verdad? Que ya los niños dicen, como la historia de Jonás, el que se comió la ballena. Los niños son muy inteligentes, pero los adultos más. Amén, porque ya tenemos la experiencia, ya tenemos ahí un camino recorrido más que los niños. Vamos a nuestro texto, Lucas 19, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos ahí ya? Ok, lo vamos a leer alternadamente, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo había escuchado de Jesús, pero él no conocía a Jesús. Zaqueo, recaudador de impuestos. En ese entonces, los recaudadores de impuestos eran las personas que pues tenían dinero y decían, pues decían los romanos, ellos no nos van a robar, ¿verdad? Porque tienen dinero, eso creían. Pero ¿cuántos sabemos que un rico entre más tiene, más quiere? ¿Verdad que sí sabemos eso?
Y entonces él, como recaudador de impuestos, era un odiado por los judíos. Los judíos lo odiaban, les caía bien gordo porque pues, cobraba los impuestos. Zaqueo era de los que andaban ahora son los de Electra, ¿no? En la actualidad, o los de Coppel. Pero en ese entonces eran los recaudadores de impuestos los que iban y ya debes tantos meses de impuestos. Y si no pagas, pues híjole, vas a tener que pagar intereses. Y de los intereses vas a pagar interés sobre interés. Y ahí se la llevaban, ¿verdad? Entonces, por eso los judíos no querían a los recaudadores de impuestos. Y Zaqueo era uno de ellos. Cuando dice la Escritura, habiendo entrado Jesús, porque Jesús, de hecho, antes de que él viera a Zaqueo, Jesús ya había sanado a un ciego, ahí mismo en Jericó. Pero cuando él iba pasando, por ahí tenemos un árbol sicómoro. Se juntó la multitud porque sabían de las señales, de los milagros que Jesús hacía. Y entonces Zaqueo sabía que no iba a poder ver a Jesús entre tanta multitud. Corrió a un árbol sicómoro como este y se trepó, ¿verdad? Dice, a mí nadie me va a detener para ver a Jesús. Así como nosotros, ¿ontan los demás? ¿Eh? Nadie nos detiene para venir a ver al Señor. Entonces, no pensó que el Señor lo iba a ver. Él dijo, pues yo voy a poder ver a Jesús, pero no sé si Jesús me pueda ver. Él era un jefe rico, tenía mucho dinero, pero ¿sabe? Él no había sido confrontado con su pecado. Él no sabía que robar era pecado. Él sabía que robar era robar, porque eso le habían enseñado los demás recaudadores de impuestos. Y como a los romanos les convenía que pues nomás les entregara su lana, pues los romanos nunca le iban a decir que estaba mal lo que hacía. Y los recaudadores de impuestos en ese entonces nunca iban y le decían a los romanos, pues ¿saben qué? Ahora cobramos interés sobre interés. Y no nomás nos dieron eso, sino lo que la ganancia de ellos, pues se la guardaban. Decían, ahí están los impuestos de los romanos, pero los intereses son míos. Me engaché, ¿verdad? Cuando Zaqueo vio por primera vez a Jesús y el Señor Jesús le dijo, Zaqueo, yo creo que hasta se sacó de onda Zaqueo, ¿verdad? ¿Yo? ¿Me está hablando a mí? Le dijo, bájate del árbol, bájate porque yo voy a estar en tu casa hoy. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Le tuvo miedo al Señor? No, ¿verdad? Corrió y dijo, órale, el Señor Jesús va a estar en mi casa. Amados, el Señor Jesús está en nuestras casas. Y esa es la gran bendición que usted y yo tenemos, que el Señor Jesús está en nuestras casas y su Espíritu está en nosotros. En mi punto número 1 tengo el gran anhelo de Zaqueo. Este hombre rico, a él las riquezas ya no le importaban. Él ser más rico pues le daba igual, ya no sabía pues qué hacer con la lana que tenía. Él no ponía su esperanza en las riquezas porque decía, pues de todas maneras tengo, no pasa nada, yo soy rico. No lo dominaron las riquezas. Él sabía que entre más impuestos cobrara, pues más dinero iba a tener. Pero el problema más intenso, ¿me regalas luz, por favor? Y real de Zaqueo, su problema profundo de Zaqueo era el pecado.
el pecado de robar. ¿Qué prevalecerá? ¿El temor humano o su anhelo de ver a Jesús? El porvenir de Zaqueo dependía de la respuesta a esta pregunta. ¿Sabe? Cuando realmente Zaqueo decide bajar del árbol y decir, sí quiero que el Señor esté en mi casa, ahí estaba siendo confrontado con su espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo somos confrontados con el espíritu? Aunque no hayamos recibido a Cristo, porque somos personas trinitas o tripartitas, con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo no sabíamos que era malo matar? Lo sabíamos, ¿verdad? Y como era malo, pues no lo hacíamos. Así estaba Zaqueo. Él sabía que no era bueno robar, pero no lo entendía como un pecado. Él no lo entendía a la magnitud de lo que el Señor estaba hablando. ¿Sabe que en ese entonces la ciudad de Jericó era una ciudad con mucho pecado? También en Jericó había gente mala, también en Jericó había borrachos, adúlteros, también en Jericó había. Y el Antiguo Testamento la llamaba la ciudad maldita, Jericó. Zaqueo, de tan bajito y de tan pequeño que era, la gente se asombraba de cómo podía cobrar los impuestos. Así el chaparrito le cerramos la puerta y no lo volvemos a ver. Pero él tenía esa habilidad. Para él no importaba su estatura. Él tenía la habilidad para poder recaudar los impuestos. Ahí podemos mirar cuando Zaqueo le dice al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque toda la demás gente le decía, ¿cómo es posible que el Señor pueda estar con este pecador? ¿Cómo es posible que Dios permita que su hijo entre a la casa de este hombre tan malo? Cuando volteamos a ver nuestro pecado, amados hermanos, podemos mirar que el pecado de los demás es el mismo. Está en la misma dimensión. Para Dios no hay pecados grandes o pequeños. El pecado es pecado y nos separa de Dios. Entonces tú y yo tenemos que darle gracias a Dios porque ha venido a nuestra vida, porque ha venido a nuestra casa. Aunque nuestros pecados no eran como los de Zaqueo, a lo mejor decimos, no, pues nosotros no robábamos, pero sí hacíamos otras cosas, ¿o no? Éramos pecadores, lo seguimos siendo, ¿sí? El versículo 9, el Señor le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a la casa de Zaqueo y era lo más importante para Jesús. Para Jesús el confrontar a Zaqueo con su pecado no era decirle, Zaqueo, es que eres un ratero, Zaqueo. Para Jesús lo más importante es que tú y yo tengamos salvación y vida eterna.
Eso es lo más importante, que tú y yo podamos ser confrontados desde nuestro interior y no en el exterior, porque ya sabemos lo que hacemos. Tenemos conciencia, amado hermano, de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros y redarguye, cuando el Espíritu viene y nos dice, eso no está bien, es Jesús hablándonos, es Jesús diciéndonos, no te olvides que te he dado salvación, no te olvides que yo perdoné tus pecados y te he dado vida eterna. Amado hermano, tú y yo no vamos a ir a condenación. Hemos pasado de muerte a vida. El enemigo no puede venir a nosotros y decirnos, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas? Solamente venimos para adorar al gran Rey, para honrar al gran yo soy. Dios todos los días tiene misericordia de nosotros. El arrepentimiento de Zaqueo era lo más importante, que él pudiera reconocer que estaba mal, que él pudiera entender que el robar a una persona, a veces hasta dejarla sin nada, estaba mal. Porque a veces no les dejaban ya ni para comer, para sobrevivir, porque los impuestos seguían aumentando. Entonces el poder mirar usted y yo, que nuestros pecados han sido lavados, han sido emblanquecidos, como blanca lana, dice la Escritura. Es para que usted y yo podamos darle la gloria a Dios desde nosotros mismos y reflejarlo hacia afuera. Que la gente pueda mirar en nosotros el gozo de la salvación, amado hermano. El gozo que Dios te ha entregado, el gozo que Dios nos ha dado. Y nos lo ha dado por gracia. Porque somos inmerecedores, pero en su gracia, Él inclina su favor hacia nosotros. Amén. Número 2, Zaqueo no podía ver a Jesús. Él procuraba verle, pero él no podía. Había 2 obstáculos para Zaqueo para poder mirar a Jesús. El primero era la multitud, el montón de gente que estaba buscando de Jesús un milagro de sanidad, de todos los milagros que Jesús hacía. La gente se amontonaba para ver al Señor Jesús y decía Zaqueo, yo no voy a poder verlo, mejor me voy al árbol. Y lo pequeñito que era. En el capítulo antes de Lucas estamos viendo algunas parábolas y estamos viendo la del joven rico que se acerca al Señor Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la salvación? ¿Recuerda eso? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Y qué dijo el joven rico? No, pues mejor no. Mejor no. ¿Cómo le voy a dar a los pobres? ¿Cómo me voy a desprender de todo lo que yo he trabajado?
Con el sudor de mi frente me he ganado todo esto. Más que eso, Dios estaba viendo la actitud del corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos a darle a Dios todo lo que tenemos, amados hermanos? ¿Qué tan dispuestos estamos a rendirnos en totalidad? Cantamos muchas veces: en totalidad a ti, Señor, rindo alma y corazón. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos dice, pues deja lo que estás haciendo y ven y ora por este enfermo. No, Señor, pues es mi horario de trabajo. ¿Qué te parece si cuando salga? No, pues el enfermo a lo mejor lo llama mejor a la presencia y dice, pues si no va a venir a orar, pues mejor me lo traigo, ¿no? Dispuestos a dar todo lo que tenemos, todo lo que somos al Señor. ¿Sabes que el Señor nos ha venido a sacar de la muerte para darnos vida? Adán se escondió detrás de un árbol. Natanael debajo de un árbol. Y Zaqueo estaba encima del árbol. Pero el Señor Jesús, amado hermano, la cruz estaba hecha de madera. Cuando tú y yo vemos todo el contexto y miramos cuán gran amor Dios nos ha demostrado y que con nada del mundo podemos pagar la salvación que Él nos ha dado, amado hermano, con nada. Hemos venido estos días con momentos bien difíciles, bien complicados, por la pérdida de Chuy, algo que nos saca de onda, ¿verdad? Nos dice, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo si? Pero ella está mejor que nosotros, amados hermanos. Ella está mucho mejor que tú y que yo. Nosotros seguimos batallando en este lugar. Ella está en su presencia, gozando. Ella ya no tiene dolor. Yo quiero estar un día en la presencia de Dios. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo, que yo un día pueda estar delante de la presencia de Dios, porque Él me lo prometió. Pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que cumplir con mi parte, porque Él ya cumplió con la suya, amado hermano. Dios ya cumplió su parte. No nos ha dado salvación a la mitad. Dios nos ha dado salvación inmediatamente. Inmediatamente que tú abres tu corazón a Él y lo recibes como tu Señor y tu suficiente Salvador. ¿Qué dice? Ahí está, completa. Completa la salvación. Entonces no hay manera en la que tú y yo no podamos servir a Dios para agradarlo. Amén. ¿Qué dice Juan 3:14? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú y yo hemos creído. Amén.
Tú y yo hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y Jesucristo nos ha dado salvación, vida eterna. Vida eterna. Jesús podía ver a Zaqueo. Jesús entró en Jericó, fue al hogar de Zaqueo y salió. Jesús adquirió nuestra naturaleza y también tomó nuestro lugar. Tú y yo éramos los que teníamos que estar en la cruz. Tú y yo éramos los que teníamos que estar siendo crucificados. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Zaqueo procuraba 3 cosas. Jesús miró, le vio y le habló: desciende. Su pronta obediencia hizo su milagrosa transformación. Zaqueo no dijo: híjole, pues es que ya estoy acá arriba, ¿cómo me bajo ahora? Pues sí me subí bien rápido, pero ahora no sé cómo me bajo. Zaqueo no hizo preguntas, amado hermano. Bajó y... Di conmigo, la obediencia es inmediata. Inmediata, no es ahorita. Las mamás con los hijos, como si nos jalaran de las patillas, ¿ya? Cuando les hablamos. Ven ahorita. Ven, voy. Y ese ahorita y ese voy se convierte en ¿cuánto tiempo? Ya hasta que uno le dice: ¿vienes o voy por ti? Es una frase de mamá. Es cuando: ¿me hablabas? Porque saben que va a aparecer la varita del amor, ¿verdad? La obediencia de Zaqueo fue inmediatamente. Tu obediencia, mi obediencia a Dios tiene que ser inmediatamente. ¿Estás de acuerdo? Obedecer a Dios inmediatamente, no preguntarle: no, Señor, pero pues ¿para qué quieres que haga esto? Señor, pero tú sabes que tengo otras cosas. Señor, es que mira, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi abuelita, mi tía, mi Mimi. Y el Señor dice: sale. La salvación fue gratis y no vamos a condenación. ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo a Jesús cuando Jesús entró en su casa? Señor, si yo le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver. Pero no solamente le va a devolver lo que le había robado, ¿verdad? Sino ¿cuántas veces? 4 veces. 2 capítulos antes, ahí en Lucas y en los evangelios estamos mirando de perdonar a los demás. ¿Cuántas veces? Y es todos los días, amado hermano. Porque a veces decimos: no, pues ya se le acabaron. Ya se las echó todas. Yo pensaba perdonarlo, pero no, ya va en la última. Pero es todos los días. Todos los días su misericordia es nueva. Entonces tú y yo tenemos que perdonar.
Porque si no, ¿cómo podemos acercarnos a Dios en obediencia si Él dice, perdona a tus enemigos, perdona a los que nos maldicen, perdona a los que te han ofendido? Le dice al ujier, no me puedo sentar ahí, es que no le hablo al hermano, es que no le hablo a la hermana, me caen bien mal. Y también lo dicen. Dios ya lo sabe, ¿eh? Pero Dios está esperando que obedezcamos inmediatamente. Recuerde que perdonar no es un sentimiento, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Yo decido perdonarlo y lo suelto en el nombre de Jesús. Su dolor de espalda, amado hermano, es de todos aquellos que trae cargando. Aquí los trae. Y ay, me duele. Suéltelos y sea libre en el nombre de Jesús. Amén. Zaqueo solo quería ver cómo era Jesús, porque toda la gente hablaba de Jesús, toda la gente decía, Jesús hace milagros, Jesús trae paz, Jesús es el Mesías. Y por curiosidad, Zaqueo quería saber quién era Jesús. ¿Cuántos de nosotros no nos acercamos a Jesús por curiosidad? Que nos dijeron, ven, te invito a la iglesia. A ver, pues, ¿qué quiere? Ya me está invitando hace 20 años si no he ido. Vamos a ver qué hacen ahí. ¿Sabe que así me dijo mi papá un día? Yo quiero ir a ver qué es lo que hacen. Y gracias a Dios vino y recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y Dios lo ha sanado de un cáncer. Dios ha hecho un milagro en su vida. Yo sé que cuando yo fui a verlo hace más o menos un año, mi esposo le pidió a la congregación que orara por él. Y Dios ha hecho el milagro en su vida. Él hace un mes recibió su última quimioterapia. A las 2 semanas le hicieron una tomografía porque él tenía linfoma de Hodgkin, cáncer un tumor en el tórax. Y el Señor lo secó. Y en la tomografía no aparece ya el tumor. Dios es bueno. Y mi papá vino hace 3 semanas. Aunque él no me dijo a qué venía, yo perfectamente sabía que él venía a darle gracias a Dios. Porque todavía es cristiano de la secreta. Todavía no quiere reconocer la grandeza y lo maravilloso que es Dios. Pero vino y aquí estuvo. La primera vez que vino tenía espíritu de cohete. Ya se tardaron mucho. ¿Por qué tantas horas? Y la segunda vez no dijo, hasta almorzó, recorrió toda la iglesia y se fue como a las 6 de la tarde. Dios es bueno, amado hermano. Aún con los pecadores, Él es bueno. Su misericordia alcanza. Su misericordia es suficiente. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de llevar a las personas a un encuentro con Jesús, con ese Dios maravilloso que tú y yo conocemos, que Él es soberano y que permite cosas que a veces no entendemos. Él es Dios y por siempre lo será y seguirá siendo Dios.
Aunque tú y yo estemos en tribulación, en angustia, Él sigue siendo el capitán de nuestro barco. Amén. Pero tú y yo necesitamos estar confiados en eso y que el enemigo no venga y se robe la preciosa semilla que Dios nos ha dado. La semana pasada hablábamos de avivamiento y estoy muy de acuerdo con lo que decía Octavio, que el avivamiento empieza por nosotros. Así como la transformación de un país empieza por la gente, no por los partidos. Así comienza el avivamiento, amado hermano, por ti y por mí. Queremos que las almas vengan a Cristo, pues avivémonos y compartamos el evangelio. Hagamos lo que tenemos que hacer para que un día Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra. Amén. Eso es lo que yo quiero que un día el Señor diga. Que hemos hecho solamente lo que Él nos mandó a hacer. Que no hacemos cosas extraordinarias, amado hermano, y si las hacemos, pues gloria a Dios, porque Él es el que te da las fuerzas, porque Él es el que te da la sabiduría, porque Él es el que nos da los talentos y las habilidades para hacer las riquezas. Tú y yo necesitamos estar dispuestos a ser usados por Dios y así invitar a muchos Zaqueos a conocer a Cristo. Que los demás puedan mirar en nosotros una esperanza en Cristo. Una esperanza. Él es el único que puede cambiar y transformar una vida. Tú y yo no podemos cambiar absolutamente a nadie. Las mamás, aunque eduquemos a los hijos tienen una propia personalidad. Y no podemos cambiarlos a como quisiéramos que fueran, ¿verdad? En la familia tendemos al inteligente y queremos que todos sean iguales, ¿no? Es que ¿por qué no eres como tu hermano? Pues porque es individual. Porque así lo creó Dios. Dios lo hizo y rompió el molde. No hay otro igual. Pero a lo mejor tiene otras habilidades y hay que reconocer esas habilidades. Nuestros hijos, amados hermanos, son como los dedos de la mano. Diferentes, ¿no? Diferentes. El mismo matrimonio, somos diferentes. Complementos. Complementos. Amén. Y Dios nos envía de dos en dos, por si uno cae, el otro lo levanta. 3 notables testimonios. Todo el mundo apuntaba a Zaqueo y le decía: es un pecador. Lo juzgaban: es un pecador, es un ratero, esto, lo otro. Toda la gente estaba en contra de Zaqueo. ¿Qué diría la gente cuando el Señor Jesús dijo: con nosotros? Y que aunque haya otras personas, pues Dios quiere salvar a todos. Él no quiere ni que aún uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gózate cuando Jesús va a una nueva casa. Gózate cuando Jesús está sanando a un enfermo. Gózate.
Gózate y dale toda la gloria al gran yo soy, porque tú y yo solamente somos instrumentos de su gracia. Toda la gloria es para Él. Número 2, Zaqueo reconoció que Jesús es el Mesías y mostró su fe. Él lo reconoció porque Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque Zaqueo ya estaba mostrando arrepentimiento. Señor, si yo hice mal, perdóname. Reconozco que fallé. Y voy a hacer lo que tú me digas que haga. ¿Tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga que hagamos? Necesitamos examinar qué le hemos dicho a Dios que haga y no lo hemos dejado. ¿Qué le hemos dicho? Señor, haz esto. Y el Señor dice: pues no me has dejado. Es que yo te pedí, Señor, que... pero pues no me dejas. ¿Cuántos sabemos que Dios es un caballero? Y Él, amado hermano, no nos va a obligar a hacer nada que nosotros no querramos hacer. Aquí está la evidencia. Si Dios nos obligara, ¿no estaríamos los 200? Sí, ¿verdad? Pero Dios no nos obliga. Dios dice: pues la salvación está. Amén. Y cada uno de nosotros sabe cuál es su responsabilidad delante de Dios. Jesús testificó que Zaqueo era un pecador, pero que en el futuro sería salvo, porque también era hijo de Abraham. Dios tiene misericordia. Dios quiere alcanzar a todas las personas, amado hermano. No importa que sean drogadictos, no importa que sean borrachos, no importa lo que sean, o que su pecado huela o no huela, no importa. Jesús quiere traer salvación a todas las casas. Jesús quiere traer salvación, y esa salvación que Jesús da, amado hermano, es eterna. Es eterna. Y tú y yo tenemos que estar convencidos de esa eternidad para no hacer tesoros en la tierra, sino que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú y yo tenemos que visualizarnos en los cielos, en lo eterno. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y lo que está escrito, amado, se cumple. Lo que está escrito se cumple. Cristo viene pronto. Y necesitamos reconciliar a los hombres con Dios. Necesitamos que la gente se arrepienta y se vuelva a Cristo. Pero tú y yo tenemos que reflejar esa salvación con tu propio testimonio de vida. La gente va a decir: ¿qué haces? Amén. Tú y yo tenemos que mostrar que somos de Jesús, que Él ha venido a nuestra casa y que lo hemos dejado gobernar nuestra casa, que lo hemos dejado que Él sea el Señor, no solamente el Salvador. Y el Señor manda. Amén.
Como conclusión, amado hermano, Zaqueo no se defendió de la acusación de todos. Dio pruebas de su fe. La suprema desgracia no es tanto ser pecador, todos lo somos, sino creer ser buenos y salvos cuando se es malo y perdido. Hoy vamos a reconocer en cada uno de nosotros que la salvación que ha llegado a nuestra casa ha sido porque Jesús ha sido bueno, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque en su fidelidad hasta este día nos ha sostenido. Hasta este día Él nos ha ayudado, amado hermano. Cristo en nosotros, con nosotros y por nosotros, porque en Él somos más que vencedores. Tú y yo somos esa luz que resplandece en las tinieblas, porque Él ha depositado en nosotros esa luz. Y amado hermano, nuestras casas, nuestros hogares tienen que alumbrar la luz de Cristo. Que cada uno de nuestros hogares pueda ser esa lámpara encendida en nuestra calle, en nuestra colonia y en nuestro municipio. Porque queremos que Yautepec alumbre a Cristo, que pueda reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y a veces decimos, no prendemos la luz porque sale bien caro el recibo. Alumbra la luz de Cristo. No pongas las alabanzas que edito. Ay, ¿qué van a decir los vecinos que soy el aleluya? Pues que diga lo que quiera. Yo soy de Cristo. Amén. Que la gente pueda mirar en nosotros que somos hijos de Dios. Inclina tu rostro y dale gracias a Dios por la salvación. Padre, en esta hora te damos gracias por la salvación, Señor, que nos has entregado, completa, inmerecida, Señor. Gracias, Dios, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque en tu fidelidad, Señor, nos sostienes, nos sustentas, nos ayudas. Padre, que cada uno de nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda reconocer su pecado, porque somos pecadores, Señor, pero estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos delante de ti, Señor. Escudriña nuestro corazón, oh Dios. Ve en nosotros, Señor, y quita el pecado, Dios. Confróntanos, Espíritu Santo. Que no miremos la paja del ojo ajeno, Señor, sin antes mirar lo que hay en nosotros, Dios. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Dios, y a sentir con tu corazón. Que podamos mirar a las personas como tú las ves, Dios. Que podamos entender que ellos también necesitan salvación, Señor, vida eterna. Padre, que el pecado sea confrontado con tu espíritu. Padre, es triste mirar a los homosexuales, a las prostitutas, a los borrachos. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos des la habilidad para hablar con denuedo la palabra, Señor, con el valor para que se arrepientan, Dios, para que reconozcan su pecado, así como un día lo hemos reconocido nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos que tú vengas a nuestras vidas. Necesitamos que tú desciendas sobre nosotros y nos des de tu presencia y de tu plenitud. Espíritu de Dios, quédate en nosotros.
Quédate en nosotros, Espíritu Santo, redarguye nuestro interior. Necesitamos más de ti, Señor, en nosotros. Queremos menguar para que crezcas tú. Queremos menguar y humillarnos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón y todo lo que estorba, Señor, para poder mirar en los demás que tú los amas, Señor, como nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, muéstranos el camino. Queremos caminar por las sendas de justicia. Necesitamos que tú intervengas en nuestras vidas. Acomoda lo espiritual a lo espiritual, Espíritu Santo. Que tu presencia fluya en nosotros y ministres nuestro corazón. Anhelamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu de Dios, ven y desciende. Espíritu de Dios, llénanos de ti. Fluye en nuestras vidas, confrontándonos con el pecado, pero sobre todo arrepentidos del pecado, arrepentidos y reconociendo que sin Dios nada somos y que alejados de Él nada podremos hacer. Que ese arrepentimiento, Señor, sea genuino, real, verdadero en nosotros. Que tú pongas en nosotros, Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Avívanos, Señor. Enciende el fuego en nuestras vidas. Avívanos, Señor. Avívanos para adorarte. Avívanos para honrarte. Avívanos para glorificarte. Avívanos para llevar las buenas nuevas de salvación. Enciende el fuego en nosotros. Que podamos ser esos carbones que están encendidos, Dios, y contagiar a otros. Y que tu gloria sea manifestada en este municipio, Dios. Queremos ver ese Yautepec, Señor, donde la gente puede mirar que es una tierra deseable, que es una buena tierra, Señor. Yo declaro que este municipio es buena tierra, Señor. Que tú eres el labrador, Señor. Y que nosotros vamos a llevar la preciosa semilla. Vamos a compartir el evangelio, Señor. Y vamos a hacer tu voluntad, Dios. Padre, gracias en esta hora. Espíritu de Dios, te bendecimos en esta hora. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te anhelamos en nosotros. Toma tu lugar. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Espíritu de Dios, y gobierna nuestras vidas. Porque solo tú puedes transformarlas. Solo tú puedes hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe cada día para creer que si la tenemos como un grano de mostaza podemos trasladar los montes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Creo que no va. Si no están ni los de la casa, menos van a estar los nuevos. Pero a veces así llegan. Así llegan los nuevos y solitos. ¿Quién le invitó? Nadie. El Señor lo trajo. Amén. Vamos a ayudar a los que nos escuchan por la radio. ¿Si hay radio o tampoco hay radio? Ayúdeme, iglesia. Señor, en esta hora
reconocemos que somos pecadores. Hoy te abrimos nuestro corazón. Sé tú nuestro Señor y suficiente Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te abrimos nuestro corazón. Ven y gobierna nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.